quisiera quedarme con una parte de la invitación que a mí me hicieron para participar en esta mesa, porque eran temas en el tintero, y el otro era los instrumentos reglamentarios o las herramientas reglamentarias de la reforma política del 2012. Yo no me voy a atrever a superar ahora las participaciones que se han hecho con tantas especificidades sobre los retos legislativos en el Congreso en materia de leyes reglamentarias con relación a la iniciativa popular, con relación a las candidaturas independientes, las consultas populares. Yo quisiera, en una visión un poco más general, plantear lo que yo percibo de este momento en el Congreso mexicano, en el que podríamos hacer y tener una reforma política de más hondo calado, incluso diría más abarcativa. Por supuesto que pienso en una reforma política que, así llamada, vuelva su mirada más a una reforma del Estado que a una reforma estrictamente de mecanismos de participación ciudadana. Entendido una reforma del Estado, a su vez, pues con una redistribución de funciones, de facultades, de competencias entre niveles de gobierno y poderes de la Unión, y que tenga efectivamente como sujeto esencial, como destinatario fundamental, a los ciudadanos, pero a través de dos vías: a través de los mecanismos de participación ciudadana y del fortalecimiento del régimen de partidos. Porque yo veo al ciudadano en una doble vertiente. En una vertiente, en lo general, como sujeto y elector inscrito en el listado nominal de electores, y otra como militante de partido político. Y yo coincido con la perspectiva que ha dado el doctor Nieto, de que hay que tener cuidado con este lenguaje en donde lo puro, lo inmaculado, lo auténticamente avanzado está en los esfuerzos independientes y no en el sistema de partidos. Yo incluso creo que un ciudadano que milita en un partido político podría tener incluso un mayor mérito en términos de su participación cívica y política. Yo así siempre lo he creído. Por eso desde hace 30 años soy miembro de un partido político, en donde no me hace ni menos ciudadano ni más ciudadano pertenecer o no, pues, en todo caso, tener un rol de mayor participación política. Y concibo esa reforma política, acercándose más a una reforma del Estado, pues como una reforma de tres grandes ejes: una reforma de régimen político, una reforma de régimen electoral y una reforma de sistema de partidos. Porque me parece que todas ellas, o las tres, tienen que ver con fortalecer la participación ciudadana. Si colocamos como centro de las reformas al ciudadano sujeto esencial. Una reforma de partidos para seguir empoderando a los partidos frente a sus militantes, pues aleja el objetivo de la participación ciudadana. Pienso en otorgar más poder a los ciudadanos, como ciudadanos en general y como militantes, a través de estas figuras que aquí se han descrito y cuyo reto es la legislación secundaria, pero también a través de una reforma al régimen de partidos y a los sistemas de representación, que también es fundamental en términos ciudadanos. El gran pendiente de la reforma del 2012 para mí, en términos de participación ciudadana y no de sistema de partidos, fue la reelección de los legisladores. El problema es que tenemos una visión sobre la reelección de legisladores como privilegio de la clase política o privilegio del sistema de partidos y no como un derecho de los ciudadanos, incluso desde el punto de vista de la rendición de cuentas. Entonces a mí me parece
que lo que debemos de aprovechar en este momento en el que yo veo construirse en el país una visión de nuevo más reformadora del Estado que de partes de nuestro sistema jurídico, aprovechar para volver a plantear esos retos. Quisiera auxiliarme de una cita de una mente privilegiada que yo ahora he estado abrevando, Joan Subirats, un politólogo y economista español, que acaba de publicar, bueno, no acaba su más reciente libro, Otra Sociedad y Pregunta, ¿Otra Política? Y él analiza el cambio de época que vivimos y, por supuesto, las consecuencias de esta sacudida que vivimos como sociedad a manos de Internet. Y cito a Joan Subirats: en ese nuevo país, en esa nueva realidad social que Internet sostiene y modifica, uno de los elementos que entran rápidamente en cuestión son las funciones de intermediación y control. La gente puede hacer directamente muchas cosas que antes tenía que hacer a través de instituciones, intermediarios y personas que vivían de saber qué puerta tocar y qué documento presentar. Las expectativas de participación de la gente, dice Subirats, son ahora mayores, porque pueden ser más directas e inmediatas y lo viven y experimentan cuando viven las redes sociales. Pero en medio de este cambio paradigmático, Subirats dice que la política y los políticos parecen seguir a su aire, en sus cosas, como si lo que nos acontece fuera algo temporal. Estamos en una sociedad y en una economía más abierta, pero la política sigue siendo un coto cerrado para especialistas. Como si en las instituciones que dicen representar al pueblo se exhibiera un cartel con el lema acceso restringido. La democracia no puede ser solo vista ya como una forma más de gobierno. La democracia es algo más. La democracia es una forma de entender la sociedad. El gran objetivo de la democracia debería ser el de construir un mundo capaz de incorporar a todos. De ahí que yo creo en una discusión que va a volverse que se relanza en el Congreso mexicano. Este foro detona ese relanzamiento, al menos entre nosotros, sobre la reforma política que necesitamos y que no puede volver a quedarse solamente o así llamarse al tema de reglamentar las figuras de la participación ciudadana. Desperdiciaríamos un momento fundamental. Miren, hace 8 meses, un año quizá, tras el triunfo del hoy presidente Peña Nieto en las elecciones, había voces que decíamos, bueno, el tema de medios y de telecomunicaciones lo damos por cerrado los próximos 6 años. Nada más que hoy estamos en este Senado, en los últimos dolores del parto que va a dar a luz una reforma crucial, histórica para la vida política del país. Y pensábamos, la veíamos lejana, no, pues ahí viene la hipoteca mercantil celebrada entre Peña Nieto y Televisa, nos cierra la discusión por 6 años. No, esta reforma, que fue la que le faltó, por ejemplo, a la reforma electoral del 2007 y del 2008, va a detonar que regresemos a una visión completa de la reforma política en términos reales, hasta para reglamentar las figuras del plebiscito, del referéndum, de la iniciativa ciudadana. Sin una reforma de medios en términos de mayor pluralidad, competencia y diversidad, pues cualquier plebiscito no lo hubiera ganado Televisa y Azteca, ¿no? Pero en términos de mayor competencia, pues estamos abriendo cauces de mayor participación. Entonces, así como esto se ha abierto, yo digo, ¿y por qué no volvemos a discutir o por qué no incorporamos a la discusión estas 3 cosas que Manuel Camacho ahora resumió muy rápidamente, pero que a mí me parecen el eje? El régimen político, el régimen electoral y el régimen de partidos. Y en el régimen político la gran discusión es si debemos mantener o no, desde la perspectiva de la pluralidad y de la participación ciudadana, el régimen presidencialista mexicano. Porque el mayor problema que tenemos
es que después muchas de estas figuras de la participación directa o de la participación ciudadana terminan encontrándose con un régimen político incompatible, o al menos que no refleja esa pluralidad. El gran dato de la democracia es la pluralidad. Yo digo, hay que volver a meter a la discusión si debemos de virar o no hacia el régimen parlamentario. Pues debo decir que el Pacto por México incorporó en una de sus vertientes uno de los primeros pasos que yo creo sinceramente que van en la dirección hacia allá, la posibilidad de los gobiernos de coalición. Como primer paso enunciado que con un reconocimiento a la pluralidad para confeccionar acuerdos por lo menos legislativos, incluso con capacidad de cogobierno. Y ese paso, de alguna manera, es el pacto. El problema del pacto es que no tiene ley reglamentaria, y entonces tiene muchos problemas de operación y de integración y de consulta. Pero ahí está planteado la posibilidad de un gobierno de coalición como un primer paso a la discusión de México necesita o no, en términos de la participación ciudadana, lo estoy planteando así, no de los privilegios de los políticos, del dato de la pluralidad y de la participación ciudadana. Un nuevo régimen político, yo creo que sí. Y el otro dato, una nueva ley de partidos. Porque no solamente se trata de empoderar a los ciudadanos como ciudadanos en general, también como ciudadanos miembros de partidos políticos, en donde la democracia directa debe tener también una mayor cabida o el reconocimiento pleno. Porque todas estas formas de intermediación han cambiado. Estos organismos de representatividad de los partidos, los consejos y los consejos estatales y el Consejo Político Nacional, ¿no?, se han convertido en sistemas absolutamente obsoletos y desfasados. Una nueva ley de partidos que reconozca también derechos de los ciudadanos en esa categoría, de militantes de partidos políticos. A mí me gusta mucho cómo la plantea Lorenzo Córdoba en un libro que han publicado precisamente sobre la posibilidad de una nueva ley de partidos. Una nueva legislación que haga pasar de esa concepción del partido como un elemento coagulante alrededor de un liderazgo ejercido por una determinada élite política a una lógica democrática y de derechos de los militantes como fundamento asociativo de los mismos partidos, ya que justamente este cambio de paradigma es el fundamento indispensable para poder justificar los controles indispensables de legalidad y de respeto a la legalidad al interior de los propios partidos, que a su vez también sea racional y no anule el principio de autonomía y de autodeterminación que tiene que ser garantizado, pero también adecuadamente ponderado. A mí me parece que la reforma política debe generar una nueva ley de partidos políticos, con responsabilidades a las dirigencias en materia de ejercicio de recursos, de atribuciones, de competencias en los propios partidos. Y también creo un nuevo sistema electoral. Ahora aquí se han mencionado algunos casos, que Zacatecas, el tiempo que les está dando a los candidatos independientes, va a terminar en términos de la proporción, violentando los criterios constitucionales que reparten los tiempos oficiales, los tiempos de Estado. Quintana Roo tiene otra modalidad. En fin, ha empezado una neurosis con relación al sistema electoral mexicano de las candidaturas independientes reconocidas bajo criterio de la Corte. Estas divergencias, incluso el uso de los tiempos de Estado en materia de radio y televisión, es lo que nos llama a hacer un sistema electoral nacional. Yo creo que debiéramos de ir a un IFE nacional, no solamente a un IFE federal, sino a una autoridad nacional que organice todas las elecciones, las locales, las municipales, las estatales, las nacionales, las intermedias, las presidenciales, y que tenga los instrumentos para homologar precisamente este tipo de criterios, como el acceso a la radio y a la televisión, que es una atribución que la Constitución da al IFE. Es más, es una competencia que la Constitución le da de manera exclusiva, como autoridad única, y en cuya administración es exclusiva.
Y hoy muchos órganos estatales están determinando incluso facetas de administración de un proceso que la Constitución otorga en exclusiva al IFE. Yo he sido un crítico de una de las resoluciones que el Instituto ha tenido sobre esta materia en recientes sesiones. Yo soy representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Entonces yo creo que es el momento también de impulsar un nuevo sistema electoral nacional que también acabe con esta intervención de los gobernadores en los órganos locales, como en los órganos de vigilancia de los órganos jurisdiccionales, ¿no?, de los tribunales estatales electorales. Entonces, que todo sea una atribución nacional a través de dos grandes instrumentos, que sea un IFE nacional, ¿no?, y un TRIFE nacional, que hoy lo es como última instancia en materia electoral. Entonces pienso en esas tres vertientes y creo que ese es uno de los méritos que ha tenido el pacto, haber podido visualizar la reforma política en todas estas vertientes, no solo en lo electoral, o no solo en lo de participación ciudadana, o no solo en el tema de régimen político, sino en las tres vertientes. Otro de los temas que quedaron pendientes de la reforma política del 2012, porque así se le dio en llamar la reforma política, pues fue el tema de medios de comunicación, no en cuanto a su régimen de regulación o de competencia o de reconocimiento constitucional en términos de atribuciones y funciones, sino en su relación con la autoridad y las campañas electorales, por la vía del gasto de comunicación social. Uno de los elementos que borra la competencia efectiva entre partidos en un proceso electoral, pues es el uso de los recursos públicos de las autoridades en medios de comunicación. Pues imagínense si no borraría un candidato independiente en cualquier circunstancia, que lo hace, lo minimiza, ¿no? Incluso los llamados convenios de publicidad entre las autoridades estatales y los consorcios comunicacionales, desaparecen la competencia en los estados, en términos de opinión pública me refiero, ¿no? A este sí, a este no, y a este no, y a este no, a este sí. Entonces, son cuestiones que me parece que deberíamos de retomar, pues a propósito de una convocatoria como esta. Yo la celebro, y que pudiéramos retomar esos compromisos del pacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adelantarnos al calendario del pacto. Yo creo que incluso hoy lo están pensando, en adelantar una mesa de discusión sobre estas cuestiones. Ahí viene la reglamentación o impulsar las leyes reglamentarias que aquí se han estado explicando, consultas populares, candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, incluso la iniciativa preferente que no tiene ley reglamentaria. Y se introdujo incluso, eso sí con mucho cuidado, un concepto que dice revisar la reelección consecutiva de legisladores. Revisar, por todo este mandato estatutario que el PRI tiene, de no entrarle a la reelección de legisladores, ¿no? O que dicen tenerlo. Pues este foro contribuye a detonar esa discusión. Yo creo en esa dimensión de la reforma política. Por supuesto, soy un convencido de las formas de democracia semidirecta o de democracia participativa, pero no creo que ese sea la salvación del sistema democrático o su única forma de consolidación. Yo creo en el sistema de partidos, pero reformado, democrático, transparente, con responsabilidades y con más poder a los militantes en todos los partidos. Son algunos de los comentarios que yo quería hacer antes de escuchar a Pedro Salazar. Muchas gracias.